Hola, buenas tardes. Continuando con el estado de resultados, habíamos estado conversando sobre los distintos gastos ordenados de acuerdo y expuestos en el estado de resultados de acuerdo con la función que beneficiaba. Ahora nos toca hablar de los resultados financieros y por tenencia. Ustedes van a ver que la norma contable da dos posibilidades de exposición. Agrupando todos los resultados financieros y por tenencia en un único renglón, ¿cuándo? Y cuando hay limitaciones en la comprensión para el usuario tipo de ese estado de resultados, esos resultados financieros, esos costos financieros implícitos, no segregados oportunamente de la documentación de respaldo en el momento de reconocer contablemente tanto las compras como las ventas, esos resultados que siendo significativos, esos costos financieros que siendo significativos no han sido segregados, evidentemente tiene una limitación el estado de resultados porque están incorporados dentro de la línea que corresponde a las ventas, dentro de la línea que corresponde a las compras, en el costo de ventas, dentro de la línea que corresponde a los gastos, en los distintos gastos, en las líneas que corresponden a los distintos gastos que se han expuesto según la función beneficiada. Por lo tanto, esos costos financieros incorporados dentro de los renglones que no debieron ser incorporados, está presentando una limitación en la revelación de esa información contable y en cualquier análisis que haga el usuario tipo a partir de este estado de resultados. Por eso se dice que el estado de resultados presenta algún tipo de limitación que debe estar expuesta en alguna nota, por ejemplo, al pie del estado de resultados o en alguna parte de la documentación complementaria. Ahora, si esos costos financieros, siendo significativos, han sido segregados o no se segregaron por no considerarse su efecto significativo, solamente en esos casos puede separarse esos resultados financieros y otros resultados por tenencia entre aquellos generados por activo y aquellos generados por pasivos. Cuando hablamos de los resultados financieros, estamos hablando de intereses, de diferencias de cambio, del RECPAM, el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, cuando, por supuesto, se computan los efectos de la inflación y surgen partidas expuestas a la inflación o deflación, porque también ese resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda surge frente a la existencia de partidas, activos y pasivos expuestos a la inflación o deflación, es decir, que si se han computado los efectos de la inflación o deflación y surgen partidas expuestas a ella, ahí vamos a considerar estos resultados segregados siempre y cuando esos resultados han sido expuestos de manera abierta por cuanto han sido segregados los costos financieros implícitos. Las diferencias de cambio, los intereses, deben ser considerados, si estamos en una exposición de estos resultados totalmente desagregada, deben ser presentados netos de los efectos de la inflación. A eso es lo que se lo llama resultados financieros en términos reales. Cuando a una diferencia de cambio se le segregó el efecto de la inflación, esa diferencia de cambio no es otra cosa que un resultado financiero, constituye, si se han segregado los efectos de la inflación, constituye un resultado financiero en términos reales. Por ejemplo, compraron $100 a 10 pesos, en el momento cero invirtieron 1.000 pesos. Si al cierre del ejercicio esos mismos dólares cotizaran a 15 pesos, en vez de 1.000 pesos, ustedes estarían midiendo ese activo en 1.500 pesos. La diferencia de cambio nominal sería de 500 pesos.
Sin embargo, de haberse considerado los efectos de la inflación, y pensemos que entre el momento 0 y el momento 1 la tasa de inflación fue del 20%, ustedes tendrían 1.000 pesos, que en el momento 0 en moneda heterogénea eran 1.000, pero representarían 1.200 al cierre del ejercicio. Esos 1.200 pesos comparados, porque en definitiva la diferencia de cambio no es otra cosa que considerar valga la redundancia, la diferencia entre la moneda extranjera medida a dos momentos distintos, esos 1.200 pesos, que eran los 1.000 en pesos nominales, 1.200 en pesos homogéneos, contra los 1.500 daría una diferencia de cambio en términos reales de 300 pesos solamente. 500 pesos, diferencia de cambio nominal. 300 pesos, diferencia de cambio real. Esa diferencia de cambio real, ¿qué contiene? Contiene la diferencia en el cambio de cotización de la moneda, 500 pesos, dijimos hace un ratito, y por otra parte, positivo su efecto, y por otra parte, 200 pesos del efecto tasa de inflación. Eso hace que digamos que esa diferencia de cambio en términos reales ha sido despojada del efecto de la inflación. ¿Por qué? Porque la diferencia de cambio real fue de 300 pesos, en este caso positivo. ¿Qué significa que sea positivo? El incremento en el tipo de cambio superó a la tasa de inflación. Así como esas diferencias de cambio se consideran, y dimos el ejemplo de un activo, podría darse el mismo ejemplo en un pasivo. Y entonces las diferencias de cambio expuestas en el estado de resultados en términos reales, vamos a segregar las que corresponden a aquellas que fueron generadas por activos. ¿Qué activos pudieron haber generado diferencias de cambio? Cualquier elemento del rubro caja y bancos que esté representado por divisas. Créditos por ventas u otros créditos, también representado por divisas. Estamos hablando de una venta al exterior, por ejemplo, o de algún servicio que nada tiene que ver con la operatoria principal que se pactó en dólares y se ha expuesto como otros créditos. Las diferencias de cambio que correspondan a depósitos a plazo fijo, por supuesto colocados en moneda extranjera. También podríamos estar hablando, eso en el caso de activos, en el caso de los pasivos estaríamos hablando de cualquier deuda. Con esto quiero de alguna manera recalcar que cuando hablamos de la revaluación de cuentas en moneda extranjera, activos y pasivos, estamos hablando en el caso de activos del rubro caja y bancos, del rubro créditos, ya sea créditos por venta u otros créditos, y de inversiones en lo que hace a colocaciones de fondos. No se me ocurriría pensar que se está revaluando una cuenta en moneda extranjera activo. ¿Por qué? Porque se compró una mercadería en el exterior y resulta que esa mercadería que se adquirió en el exterior está representada por una cantidad de divisas. En ese caso, ustedes compraron una mercadería, convirtieron esos dólares al tipo de cambio aplicable a la transacción, en este caso tipo de cambio vendedor, al momento en que se reconoce ese activo, porque cumple con las condiciones que establece el marco conceptual para que así se lo determine, y entonces a partir de ese momento, si el ente midiera el activo al costo, ese reconocimiento inicial de esos dólares convertidos a pesos se mantienen hasta el cierre del ejercicio, a lo sumo reexpresados. Ese es el criterio de medición al costo. Se mantiene el valor de efectiva incorporación del bien al patrimonio. Por lo tanto, las diferencias de cambio que se pudieron haber originado por la deuda asumida para la compra de esos bienes estará expuesta como diferencias de cambio, pero lo que están revaluando no es el activo adquirido al exterior, el insumo que se adquirió al exterior, sino lo que se está revaluando es el pasivo. Entonces, por eso quería resaltar que cuando hablamos de las cuentas en moneda extranjera, aquellas que se exponen en el anexo
como habíamos mencionado cuando vimos el estado de situación patrimonial, y que de alguna manera había que determinar cuál era la medición al inicio, al momento de su reconocimiento inicial, y la medición al cierre, y calcular la diferencia de cambio, había que indicar dónde había sido expuesta esa diferencia de cambio, porque en algún caso la norma contable puede plantear que esa diferencia de cambio, tratándose de la compra de bienes en el exterior con un proceso productivo prolongado, imagínense que compraron algún tipo de insumo en el exterior y el proceso productivo se excede los 12 meses que corresponden a la fecha que comprende el ejercicio económico, en ese caso, si se cumplieran determinadas condiciones, el ente, así lo dicen las normas contables, podría optar por incorporar esas diferencias de cambio al costo de los bienes con producción prolongada. Pero en el resto de los casos no existe esa opción. Lo que se estaría revaluando, insisto, no es el bien se estaría únicamente, el bien comprado en el exterior se estaría revaluando únicamente cuando ustedes midieran a valores corrientes y dicen ¿cuántos dólares implicaba la compra en el momento cero? Si el bien aumentó de su valor en la moneda de origen, dólares en nuestro ejemplo, esos mismos dólares convertidos al tipo de cambio de cierre representarán la medida contable del activo bienes de cambio. Pero cualquier cambio en la medición contable de ese activo bienes de cambio será considerado como un resultado por tenencia, pero no una diferencia de cambio. Las diferencias de cambio las pueden generar las partidas del rubro caja y bancos, los créditos, las inversiones, hablábamos de los depósitos a plazo fijo, y las deudas asumidas en moneda extranjera. Entonces, esas diferencias de cambio, cuando se segregaron todos los costos financieros implícitos, son calculadas en términos reales y expuestas por separado según sean generadas por activos o por pasivos, por ejemplo, la deuda comercial que originó esa diferencia de cambio por la compra de un bien en el exterior o un préstamo que se tomó en moneda extranjera, son las partidas que podrían estar generando, por ejemplo, algún tipo de diferencia de cambio. ¿Por qué? Porque se asumieron en algún tipo de divisa y el tipo de cambio varió. Decíamos que esos resultados financieros, diferencias de cambio, se exponen en términos reales, como también se exponen en términos reales los intereses. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tomaron, por ejemplo, un préstamo a una tasa del 10% y la tasa el incremento del nivel general de precios varió respecto de la tasa de inflación, se puede dar, de acuerdo a cómo sea el juego, se puede dar un interés en términos reales hasta positivo o menor resultado negativo. Imaginemos que tomamos un préstamo por 1.000 pesos con una tasa de interés del 10% y que al cierre del ejercicio vamos a imaginar que se devengaron 60 pesos de intereses. Por lo tanto, esos 60 pesos de intereses son nominales, aún no se consideraron los efectos de la inflación. Pero si yo quisiera calcular ese interés financiero en términos reales, tendría que decir esos 1.000 pesos que yo obtuve como acreditación del préstamo que me otorgó el banco en mi cuenta corriente a una tasa de inflación del 10%, estaría implicando que me dieron el equivalente a 1.100 pesos. Si al cierre del ejercicio solamente debo 1.060, evidentemente se me licuó parte del pasivo. Entre 1.100 y 1.060 tengo que exponer 40 pesos de un interés positivo. Esto significa que el pasivo se ha licuado. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación superó a la tasa de interés pactada en el banco. Entonces, esos resultados financieros, dijimos, se presentan en términos reales, separando los intereses, las diferencias de cambio y el RECPAM, siempre y cuando esos costos financieros implícitos que pudieron haber surgido en oportunidad de compra o venta de bienes han sido debidamente segregados. Una cuestión adicional, este rubro se llama resultados financieros y otros resultados por tenencia. Esos otros resultados por tenencia surgen de los resultados por tenencia de los bienes de cambio medidos a valores corrientes.
siempre y cuando, por supuesto, el criterio de medición sea el de valores corrientes, pero también pueden surgir desvalorizaciones de bienes medidas al costo, que por aplicación del valor límite pudieron haber surgido diferencias entre el costo y el valor límite, diferencias negativas que fue necesario reconocer y que se exponen como otros resultados por tenencia. Y no olvidemos que no solamente hablamos de bienes de uso y de bienes de cambio, sino de créditos desvalorizados porque se cobra menos o se espera cobrar menos o fuera de término, lo cual, porque hay créditos en mora, y se constituyó una previsión para posibles deudores incobrables o deudores en mora, y la contrapartida, la pérdida, se expuso dentro de otros resultados por tenencia. Bueno, de esta manera redondeamos este ítem, resultados por tenencia, resultados financieros y otros resultados por tenencia, y luego continuaremos con el resto de las líneas del estado de resultados. Gracias.